Coro, montamos en este, no es porque montó, no es porque ustedes vino porque quería, sino montan este porque hubo algo por eso. Solicitud de esta iglesia. Por eso montan este, muy alto los atentos. Sabiendo en Coro un deber muy en Coro, instruir al pueblo, a su comarca, instruir. ¿Cómo no tiene que defender que aquí ancora que a ley 10 está ticani y ancora no tiene que decir en nuye? Pero ya ancora no hay que ya tenemos cuántos años ni va a tirar net. No hay acá. Importante mo ni cuatro. Y en Vigare ancora no abrir. Pueblo. Pero falta mucho ancora de en nuye. Mucho drere. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe codear especialmente ancora que te pueblo mutasete porque esto no es nada, ni por Dios está mutasete. Entonces, todos necesitamos saber, todos queremos saber cómo defendernos. ¿Qué dice la ley 10? Queremos saber. Ya yo creo que ancora no hay ancora un seleccionar, votar quitemos un croque para que no criticadre croque. Yo creo que no hay toro quitemos un croque. Entonces, es un deber muy tiene que estar ahora ni que jacón. Bien. Cuquenacánico ancora con seres conti Alto Terrón, que con este Bahía Grande en este Bucori por ahí, Buena Vista, la Patterson, ya con Cuque ancora no manía ancora como culpa quita ancora congregación Evangelio Neve. Ya nace preocupación ancora en la iglesia aquí. Nace preocupación. Por eso entonces se preocupa un dirigente en este ancora buscó. Para ancora traer a ustedes en este ancora para Hadim Kakrok. Hadim Kakrok. Porque yo creo que ancora mucha. Hadim Kakrok. Yo creo. Entonces, se corta ancora toro cuatro ticanas muy ancora para como defender ancora la iglesia, el evangelio, defender para que cuando ni me te chuque o ni me dan a ver ni curato otro evangelio que tengo ancora toro cuatro de bar no ancora toro cuatro neto firma bar casi que todo lo casi ya que no van ancora no milité yo. Yo creo que ancora un corón y neto. Pero. Es como prueba, tío. Yo creo que un corón y neto. Pero ya con tema británico que nada me ya ancora. Inquietud ya no viste ancora como que ti creo que ancora no viste ancora. Todavía la respuesta no está. La respuesta no está para mí. Porque no se habló claro. Si ya ancora vi proceder nota idea. Firmado por los tres caciques, general, regional y local, no se dijo. ¿Y cuándo? No se dijo. Entonces ya ahora me nace como inquietud. ¿Eso va a proceder o no? Eso es lo que nosotros queremos saber. Dos. Señora cacica, usted está en este momento, usted que nos representa como autoridad, los tres caciques que están acá. Pero ¿cuántos años le falta? 3 años nada más. Después de 3 años, hay cambio de gobierno ahora. Ese gobierno que viene, Ancoro, y este no sabemos. Y este Willy Secraute acá, no sabemos. De pronto ustedes no van a hacer un papel ahí. Pero después cuando uno Ancor va a decir esto no tiene valor porque ya ellos no mandan. Ya ellos no mandan. Ni encuentren. Por eso, para mí, y debería ser, tenemos la ley de la comarca. Que tenemos años y nadie ha hablado sobre la modificación, la revisión de la ley de la comarca. Nadie ha hablado sobre eso. Y para mí, en su gobierno, antes que tenga esos 3 años,
insista al Congreso General, que es la autoridad máxima, que revise la ley de la comarca, que revise la ley de la comarca sobre diferentes artículos, diferentes temas de nuestra comarca, incluyendo ese tema que nos interesa en este momento, que es sobre la evangelización, la palabra de Dios. Los abogados, los grandes profesionales interpretan la ley en diferentes formas, ¿vale? Porque ellos saben, por eso lo interpretan en diferentes formas. Dice ahí en el artículo, habla directamente sobre mamá tata. Pero usted dijo, todos somos mamá tata. Es cierto para usted. Para usted todos somos mamá tata. ¿Cierto? Pero es para usted. Pero usted no sabe, el que te va a seguir no sabe cómo lo va a interpretar. Los seguidores, ¿cómo lo va a interpretar? No sabemos. No sabemos, porque va a leerlo y va a decir, esto quiere ser mamá tata, esto no es crusoley. Esto no es crusoley. Así pues, para mí, ese artículo debe ser modificado. Modificado. Y que se incluya que también otra religión evangelio que hable de Dios, que sea del libre para toda la comarca, que sea libre para predicar la palabra de Dios. Que se incluya eso y no se hable solamente de mamá tata. Eso es lo que tenemos hoy. Esa inquietud, yo no podía quedarme quieto con eso, porque es la realidad, es lo que hay que hacer. Y no solamente de eso, hay muchos temas que hay que hacer revisión de los artículos. Y no se ha comentado sobre esto, no se habla, así que en su gobierno le falta 3 años, preocúpese por eso, y eso es, están bienvenidos aquí, la familia y todos. Estamos alegres y muchas gracias a todos, y que ahora no me tengo entendido que usted se va mañana y que tengan un buen viaje, que Dios los acompañe y que próximamente lo estaremos esperando aquí de nuevo. Muchas gracias. Escucha. Pero aquí dice, la ley me dice que tengo que hacer una consulta libre y previo para justificar, decir, se consultó para que uno de su grupo no me señale, no nos acabe el dinero. Consulta, brojo droña dodi que queen blidare queen erere oñagre de bitimda brojo ni honi ni guaire pero ti honi ni madara ara jebra no ayma nya ka mi ka bakare ko kodre ka kayo ko ana kita ka kayo ko nya ni ko ya ta ko jebra blidare ni revisión de la ley 10 y la carta orgánica en Congreso General y toma de principio posición de nuestros líderes en ese tiempo ahora que representamos. Cada institución que representa los delegados que el pleno no, Elena escogió, la cacica no escogió a esa persona para hacer su trabajo. Una cuija que son de el pleno del Congreso del pleno del delegado escogió sus comisiones para hacer su reestructura y su trabajo en cada función. 36 comisiones, dice la ley 10. Eso lo escoge el pleno. Y eso que legisla y norma la ley, cumplir, esos son diputados de la Asamblea de la Comarca. Comisiones elegidos ya está, pero mi presidenta no sé si le está dando ese seguimiento. Esa es vestidura de mi presidenta del Congreso General. Yo no me voy a poner en vestidura, pero el que me viene, yo quiero su apoyo. Mi trabajo es esto y yo quiero que tú me apoyes. Aquí yo lo voy a representar y lo voy a apoyar. ¿Ya? Mi postura es en la ley y el artículo de la ley 10, en la Carta Orgánica. Función mía está en la ley 10, dice el artículo 25, 10 de Muñoz.
donde va a llegar el auto. Javier Villarreal. Funciones locales y regionales. Esta es una función también que me corresponde. Willy puede ser muy profesional, pero él manda en las jerarquías regionales. Vamos por jerarquía. Locales, regionales, generales. También son los presidentes locales, regionales y generales. Pues ni Carvaitode, vamos a trabajar de acuerdo a la ley. No vamos a pasar ni sobrepasar, ni quedar en medio. No, vamos a acordar a pegar la ley. Por eso cada comisión tiene sus funciones para hacer su trabajo. Cada comisión debe tener su trabajo. Educación, vivienda, derechos humanos, todo está escogido en el pleno del Congreso General. Y eso que tiene que firmar leyes, discutir. Y nosotros como caciques sancionamos y también nosotros como caciques podemos elaborar leyes para que el pleno del Congreso lo apruebe. Hay artículos que bien claro usted le dijo, profe, está en revisión, pero todavía dice que nosotros no tenemos fondos para dar ese seguimiento. Estamos en eso. Y otro dice que esa ley está bien, que porque quiere trastocar. Nadie está trastocando la ley 10, sino la reforma. Porque alguna de la carta orgánica tiene que reformar algunos moveres. Esos deberes del artículo aquí que tiene que pasar a otro nivel. Hago yo creer, yo no anda, yo escribí comisión toda pero primero queremos avanzar con reglamentos internos del Congreso General para poder dar procedimiento. Si no hay reglamento, por gusto estamos trabajando. Nura ya ganita sirve guaro, ¿verdad? Nura está no me da coña que guaro, ¿verdad? ¿Dónde está el guaro? Yo creo, ya me llegaron ya está mal.